Muy buenas noches. Para NJSP Servicios Legales, le hace un servidor, Néstor Juan Sabiñón Puerto Real. Es un honor dirigirme a ustedes. De ahora en lo adelante, estas columnas serán 2 veces al mes, para así de esa manera condensar los temas jurídicos principales que les vamos a exponer a ustedes, nuestros escuchas. Esta iniciativa surgió en la pandemia y honestamente ha sido un ejercicio académico que yo valoro bastante. A los que han estado desde el inicio y a los que se unan desde hoy, gracias de corazón. En el día de hoy, nosotros tenemos diversos temas muy interesantes. Primero, comentar un poco lo que se pretende con una ley que propone Farideh Raful, que es la Ley de Memoria Histórica. Segundo, mi opinión sobre el exequatur que se le dio póstumamente a Minerva Mirabal, las resoluciones que se han tomado en materia de teletrabajo, algunas de las tantas normativas pendientes que tiene el Congreso Nacional, algunas durmiendo el sueño de los justos de hace casi 20 años, y también ¿qué yo opino sobre el financiamiento de los partidos políticos en el marco de esta pandemia? No nacional, sino mundial. Bueno, agradeciendo a los que me están escuchando, empiezo con el primer tema. La licenciada Farideh Raful, brillante abogada, yo la conocí, tuve el placer de trabajar brevemente con ella, propone una ley de memoria histórica con el fin de alguna manera traer justicia, dice ella, a aquellos que fueron afectados por injusticia de regímenes anteriores. Viene entonces el comentario obligado. Memoria histórica es un término muy laxo. Y la historia, lo sabemos, la construyen los ganadores. Memoria histórica para reivindicar ¿qué? Porque los perdedores del ayer son los ganadores del mañana, o los ganadores de hoy. Por ejemplo, muchos miembros del 14 de junio del Partido Comunista terminaron enrolándose o en el PRD o en el PLD. Y relativamente poco tiempo después ambos fueron gobierno. Miren, personalmente yo me opongo a esa ley. No porque en sí sea mala, sino porque el revisionismo histórico muchas veces reabre heridas históricas. América Latina es un continente que se ha forjado sobre la base de traumas y de sangre. América Latina es un continente que ha tenido muchas dictaduras, ha tenido muchas injusticias. ¿Te vale la pena 30, 40, 50 años después tratar de buscar una justicia tardía, cuando ya a lo mejor quien debía recibirla está muerto? O en el mejor o peor de los casos también, quien debería ser condenado a esa reparación o está muerto o está en una situación muy delicada, como por ejemplo pasaba con los jerarcas militares de Argentina. Yo creo que la situación más inteligente fue la posición que adoptaron en Europa
sobre todo en Portugal y en España hasta hace relativamente poco. Señores, al final del día todos somos dominicanos. Y si le preguntan, la mayor parte de las personas que militaron cuando Trujillo se van a excusar y van a esgrimir la misma cantidad de pergaminos siendo democrático y diciendo que todo lo que ellos hicieron bajo la dictadura, sea de Trujillo, sea de Balaguer, sea de quien sea, fue cumpliendo órdenes. ¿Tenemos manera de probarlo? En muchos casos no. ¿Vale la pena reabrir esas heridas? Siendo sincero, no. Porque las experiencias en España, en Chile, en Argentina y en muchos otros países ha sido de caos, de que esos temas de derechos humanos se han politizado y honestamente ha sido mucho más el problema que han causado que lo que han resuelto. Por eso, con dolor de mi alma, yo no estoy de acuerdo con esta legislación que propone la hoy senadora por el Distrito Nacional. Faride para mí es una gran legisladora, pero con esta yo no estoy de acuerdo. Ella sabrá por qué lo hace. Yo entiendo que su familia duró muchos años poniéndose a distintas dictaduras, o sea, ella lo sentirá como algo propio, pero yo no creo que valga la pena. Ok, Yolena pregunta, ¿qué propone para enterarme? Ok, la licenciada Raful propone una ley de memoria histórica. Básicamente eso lo que señala, igual como ocurre en España, es la posibilidad incluso de que víctimas que logren proponer o que logren demostrar algún tipo de abuso judicial, sea cuando Trujillo, cuando Balaguer, puedan encausar a las personas que cometieron esas violaciones. De la era de Trujillo queda muy poca gente viva, y de los 12 años de Balaguer, que fue cuando más violaciones de derechos humanos hubo, tampoco es que quedan tanto, porque si calculamos que, vamos a decir, un policía tenía 30 años en el 66, estamos hablando de que hoy en día tendría 84. O sea, si está vivo, está en muy mal estado de salud. O sea, condenarlo a 10, 15, 20, 30 años es decirle que se muera en prisión. ¿Con eso se va a compensar el daño que causó? No. Eso va a traer a la unidad del país algún tipo de beneficio. Yo lo dudo. Pero, en otro sentido, realmente, yo aplaudo una medida que se tomó, que yo creo que era algo que desde hace tiempo se debía. Y no tanto por memoria histórica, sino porque era algo merecido y era algo ganado. Minerva Mirabal se gradúa de abogada, doctora en Derecho de la UAS. Notas brillantes, una tesis brillante para la época. Trujillo realmente, en su momento, le negó el exequatur porque ya se olía que era una persona disidente. Yo creo que realmente el Estado Dominicano, en la persona del presidente Abinader, hizo lo correcto. Bueno, Yolena aquí me está diciendo que ella está de acuerdo con
el derecho que tienen las víctimas de un régimen opresor de buscar justicia. Yo no he dicho que no, yo estoy de acuerdo, pero estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 30 y 40 años. Hace mucho yo aprendí que justicia tardía es igual a injusticia. O sea, aún tranquemos a esas personas, se conseguirá algo. Y además en muchos casos ni siquiera están vivas las víctimas. Son los hijos de las víctimas. En términos reales se conseguirá algún tipo de reparación, yo no sé. Ya eso yo se lo dejaré a los que les gusta más el tema de derechos humanos. Personalmente yo tengo mis dudas, porque en Argentina, en Chile, en España, lo único que se ha logrado es politizar el tema. Ha sido mucho el asunto de incluso lucrarse con esos temas. Sí han habido grupos que han hecho una lucha valiente de estos temas, pero muchos otros se han lucrado. Y haciendo un análisis, yo creo que a la larga ha sido más perjudicial, porque hay una realidad. Así como existieron esos valientes que ofrendaron su vida por los derechos del país, también existieron los represores. Y no seremos nosotros. Serán quizá nuestros hijos, nuestros nietos, los que sin apasionamientos escribirán una nueva historia en la cual podrán analizar ciertamente lo mejor de cada posición. Tú no me tomas mucho tiempo, Yolena, y sí, realmente. No fue en vano. Fueron personas valientes, muchos fueron personajes valiosos. Por ejemplo, yo soy de los que creo que una pérdida, por ejemplo, de un personaje como Amin Abel Hasbún le restó mucho a la sociedad dominicana. Pero yo lo que me pregunto es qué tanta justicia se puede obtener de trancar, por ejemplo, a un octogenario que a lo mejor está ido de la mente o está en mala situación física, porque realmente ya es una justicia tardía. En eso es que yo me baso mi análisis. Otro tema que se ha dado en estos días ha sido el del teletrabajo. Tanto el Ministerio de Administración Pública como el Ministerio de Trabajo han emitido distintas resoluciones tratando de regular lo que es el teletrabajo. Desde que el calendario empezó en este 2020, su azaroso recorrido, que podríamos abreviarlo en enero, febrero, COVID, y todavía seguimos en COVID. Una buena parte de los que no hemos perdido el trabajo, de alguna manera u otra hemos tenido que sumergirnos en el teletrabajo. Y durante un tiempo fue una especie de salvaje oeste en el cual fue un territorio inexplorado por nuestros legisladores, donde realmente no había derechos. Pero ya al menos hay una serie de principios básicos. El primer principio básico, que es común en ambas legislaciones, es: 1. Usted no está obligado a coger ningún tipo de
llamada o responder email o hacer algún tipo de requerimiento o servicio más allá de su hora de trabajo. Entonces, otra cosa muy importante, se puede perfectamente cambiar de trabajo en casa, o sea, teletrabajo a trabajo físico y viceversa. ¿Cómo se hace eso? O por pedimento del empleado o por pedimento del jefe, pero tiene que haber consentimiento de ambos. Eso no es que un jefe viene y democráticamente te dice: tú, Néstor, vas a trabajar desde tu casa. ¿Por qué? Porque me da la gana. No. Yo tengo que autorizarlo. Y si el jefe me pide que por favor trabaje en la oficina, yo trabajando en mi casa, si yo doy el consentimiento, yo voy a la oficina. Otra cosa, si es teletrabajo, es bajo las mismas condiciones de mi contrato de trabajo. Otra cosa también, si yo no tengo los medios, se supone que mi trabajo debe ofrecerme los medios para yo cumplir con mi trabajo. O sea, para que se me entienda muy claro. Si necesito una laptop, si necesito una impresora, si necesito, qué sé yo, un lapicero, un lápiz, una pizarrita, todo eso me lo tiene que dar mi oficina para yo ponerlo donde yo vaya a trabajar, sea en la cocina, en la sala, en la cama, en el balcón al lado de donde está la camita del perro, donde sea. Entonces, señores, bueno, se supone que yo no sé si esa parte, Yolena, de un inversor cuando se vaya la luz, porque se supone que hay ciertas cosas que tú tienes que suplir, pero sí lo básico para tú cumplir tu trabajo. El trabajo de por sí tiene un asunto, el teletrabajo. Depende de una conexión a internet, que eso tú lo contratas, y depende de un servicio que toda la vida ha sido muy inestable, que es la luz en este país. Este es un país, yo no sé si todavía se conserva la costumbre, pero hasta hace poco, cuando la luz volvía, sobre todo en los barrios populares, la gente aplaudía, porque eran tantos y tan largos los apagones, que cuando la luz llegaba la gente se emocionaba y aplaudía. Igual como cuando un avión aterriza, que la gente aplaudía. Sobre todo después de lo del 11 de septiembre. Pero, en fin, el teletrabajo finalmente está regulado, tanto para el sector público como para el sector privado. Si usted se va a dedicar a esas cosas, es bueno que usted sepa que el Ministerio de Trabajo, si usted está empleado en el sector privado, y el Ministerio de la Administración Pública, si usted está empleado en el Estado, regulan sus derechos en resoluciones relacionadas al teletrabajo. Usted las puede buscar para profundizar más, pero esos son los puntos en común. Ahora voy con un punto engorroso, pero vamos a ver si hay alguna pregunta. Ajá. La señorita Campillo me pregunta, en ese ámbito, Néstor, volvemos a lo del cumplimiento de la ley. ¿Cuál de las leyes? Porque ya a esta altura yo he hablado de la memoria histórica, que es un proyecto, el decreto que señala el secuestro de las Mirabal y las dos resoluciones de
teletrabajo. ¿Qué hacer en caso de que no se esté cumpliendo eso que acabas de mencionar? Muy bien, excelente pregunta, señorita Campillo. Mire, si usted es un empleado normal, o sea, usted forma parte del sector privado, eso se reporta a un inspector laboral dentro del Ministerio de Trabajo, y ellos canalizarán las debidas infracciones que le toquen a la compañía que lo esté obligando a usted a incumplir. Si usted está en el Estado, usted, incluso de manera anónima, puede comunicarse con el Ministerio de Administración Pública para que el ministerio canalice su queja y entonces, luego de una investigación, proceda a sancionar al ministerio o a la dirección general a la que usted pertenezca. Nada más sencillo que eso. En ambos casos usted tiene forma de hacer la denuncia de manera anónima, o sea, aunque usted denuncie, usted no va a tener miedo a una retaliación o a que lo voten, sino que como usted va a ser anónimo, puede ser cualquiera, que no lo pueden acusar directamente. Este tema es el tema de las leyes pendientes, el que nos toca tratar. Yo lo he escogido personalmente porque me siento preocupado. Tenemos un Congreso extraordinariamente caro. Tenemos uno de los congresos más caros del hemisferio occidental. Para que me entiendan, el hemisferio occidental va de Inglaterra hacia el occidente. O sea, todo lo que va del Reino Unido hasta el Pacífico. O sea, la mitad de Europa, la mitad de África y todo el continente americano es hemisferio occidental. Y el Congreso que sesiona en República Dominicana, un país mal contado de 77.900 kilómetros cuadrados, es uno de los más caros de toda esa región. Uno diría que debería ser un Congreso altamente eficiente y eficaz. ¿Por qué eficiente? Que le dé respuesta relativamente rápida a los requerimientos sociales de los ciudadanos. Y eficaz, que sean respuestas que sean relativamente económicas o que al menos sean asequibles. No, eso no ha pasado. Hay leyes que desde hace más de 20 años están durmiendo el sueño de los justos y que son leyes necesarias. Por ejemplo, en el año 2000, cuando entra el gobierno de Hipólito, estaba en el Congreso un proyecto de Código Civil que hubiera transformado todo este país, porque era un proyecto de Código Civil de avanzada, un proyecto de Código de Procedimiento Civil, Código de Proyecto de Código de Comercio, un proyecto de Código Penal, y el único que se aprobó pero modificado, un Código de Procedimiento Penal. Esos 4 antes del procedimiento penal tienen 20 años durmiendo, y sobre todo en materia comercial es una necesidad. El Código de Comercio de la República Dominicana tiene un desfase de casi 80 años con respecto al resto del mundo. La mayor parte de las materias que debería cubrir está en otros códigos o en otras leyes, por lo cual el Código de Comercio de nuestro país es un poema vento, o sea, algo muy bonito, tú lo ves, tú lo lees, te enamora,
¿Sirve para algo en la vida práctica? No. ¿Tú puedes comprar algo con eso? No. ¿Tiene un fin práctico? No. Y eso pasa en materia comercial. Y el hecho de tú tener una dispersión de normas va a provocar eventualmente que el abogado promedio en materia societaria ni siquiera sepa cuáles son las normas aplicables. En materia civil, la última modificación real a profundidad fue en la década de los 70, con leyes de la época de Don Antonio, y en materia procesal con leyes de la época de Salvador Jorge Blanco. Desde esa época no se le ha vuelto a modificar una coma ni al procedimiento civil ni al Código Civil sustantivo, aunque han surgido 80,000 cosas. Cuando se vota la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2000, se enumeraron cerca de 27 leyes sectoriales. Algunas han ido probando de a poquito, pero muchas todavía ahí están esperando y durmiendo el sueño de los justos. Cuando se aprobó el Código Monetario y Financiero, lo mismo. Cuando se aprobó la ley que establece tribunales de primera instancia en materia administrativa, se tenía que crear una serie de leyes que sirvieran de zapata a eso. Todavía. Y así hay muchas leyes, señores. ¿Para qué yo les comento todo esto, que parece un tema un tanto traído por los pelos o aburrido? Señores, tenemos que exigirle a nuestro Congreso, un Congreso muy bien pago, por cierto, de que hagan lo suyo. Y ellos no tienen que estar buscando leyes raras o leyes que tengan que aplatanar. Simplemente es ver las necesidades que hay en cada sector y legislar. Eso es lo que se necesita, porque aquí muchas cosas están escritas. Es o darle continuidad o ayornarlas, o sea, ponerlas al día. Este es un país pequeño. Nosotros nos podemos manejar con poca cosa. Pero lamentablemente a nuestros hacedores de ley a veces se les olvida y desean innovar y desean traer otras cosas. En este caso no es necesario. Tratemos de sacar ese vacío del medio, porque son cosas necesarias. ¿Qué, por ejemplo, hubiera provocado ese Código Civil? El PACS. Para los que no entienden eso, el PACS es el Pacto Civil de Solidaridad. Que eso es cuando parejas o de unión libre o del mismo sexo se empadronan en un registro y quedan reconocidos ante la ley. Muchos dirían, pero ¿y esa aberración? Yo no lo veo como una aberración, todo lo contrario. Este país ha reconocido los derechos de parejas concubinarias a la hora de herencias, a la hora de lo que han trabajado juntos. Y sería aún más fácil si están registradas. Porque si yo sé de antemano que, por ejemplo, que Juaniquito el Loco está viviendo con Ana la Feliz, y después de 10 años Juaniquito el Loco se muere, yo sé que de lo que hayan producido, a Juana la Feliz le toca algo. No se queda desamparada. O
sea, incluso para fines de prueba de esa misma relación, es algo maravilloso y permite no dejar a una persona en el desamparo. Porque aquí el sistema sucesorio dominicano no establece en la línea de sucesión ni al cónyuge ni a la pareja. Usted puede legarle bienes a esa persona, pero él no hereda de usted. Sus herederos son sus hijos, sus nietos, y si usted no tiene descendientes, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos. En último término, antes de que le toque al Estado, es que viene a aparecer el cónyuge supérstite. Después que se han agotado todas las recuas de familiares, 4 grados para arriba y 4 lados para los lados, o sea, 4 grados de consanguinidad para arriba y para abajo, y 4 grados de afinidad, o sea, relacionados, es que entra el cónyuge supérstite. Honestamente, yo no lo veo mal. ¿Qué ofrecía, por ejemplo, ese código en su momento? Que ya quizá tendrá que ser revisto y analizado alguna de las figuras que pueda integrar. El embargo, hoy en día en República Dominicana, es un parto sin anestesia. Son plazos extraordinariamente largos. Un embargo inmobiliario fácilmente son 3 meses, 4 meses, incluyendo la subasta. Eso es una cosa terrible. Con ese código nuevo, los plazos se reducen a la mitad. O sea, lo que te dura 4 meses, en 2 meses tú sales de eso. Eso es más ágil. ¿Y qué te permite? Que muchos procesos también sean orales. O sea, tú no tienes que tener tanto la prueba por escrito. Tú no dependes tanto de que un juez tú tengas que presentarle cosas, sino por medio de una simple exposición oral tú puedes defender tus ideas. Pero esperemos a que definitivamente nuestros legisladores hagan su parte. Bien, otro tema que se ha discutido un tanto: el financiamiento en este 2021 de los partidos políticos en el marco de la pandemia. Sí, yo sé, un tema odioso. Primero que todo, los partidos políticos sí tienen derecho legal a recibir dinero en el 2021. Ahora mismo la ley electoral les permite recibir un porcentaje. No es lo mismo que ellos reciben en años electorales, pero sí les permite recibir un dinero. Ya algunos de los partidos han dicho que de lo que van a recibir, ellos se quedarían con un porcentaje y el resto lo devolverían para que se use contra la lucha contra el COVID. Algunos están hablando de un 50%. Miren, personalmente, yo primero no estoy de acuerdo con que se financien públicamente los partidos. Los partidos son entidades que buscan el poder y, aunque son entes de derecho público, representan intereses privados. O sea, ¿quiénes invierten ahí? ¿Quiénes son los candidatos? Personas privadas que buscan lentamente ganar el poder en el Estado. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo, y nunca lo he estado, con el financiamiento público, pero yo entiendo que es una manera
de mantener cierto nivel de transparencia en las elecciones, que los candidatos quizá no se sientan tan comprometidos con tal o cual agenda que le imponga un grupo económico, pero en años como este, atípico por demás, donde tenemos una pandemia que nos ha fundido de todas las maneras, porque el que no ha perdido el trabajo ha perdido dinero, el que no tiene ahora mismo un desajuste emocional o afectivo. Creo que realmente los partidos políticos pueden hacer una muestra de desprendimiento y desprenderse no del 50%, el 75%. Porque yo entiendo que del 100% no se pueden desprender, no viven del aire, tienen que pagar préstamos, tienen que pagar un sinnúmero de servicios. Pero el 2021 no es un año electoral. El 2021 todavía el país se va a estar recuperando. Entonces, una manera que realmente, creo yo, ellos puedan estar de a una con el pueblo es teniendo ese gesto. Y yo sé que muchos electores, sean de la parcela que sea, se lo van a agradecer. Porque no sería un discurso vacío, sería un gesto que sus correligionarios se lo van a agradecer. En el día de hoy, señores, en esta aproximadamente media hora, 40 minutos, hemos hablado de diversos temas. Primero, de la ley de memoria histórica. ¿Por qué yo tengo mis reparos? Que no son reparos de tipo ético, sino basado en el punto de vista quizá de la lógica o de la efectividad de la norma. De antemano digo que esos son mis señalamientos, pero no tienen que ser los definitivos. Hablé un poco también sobre el merecido reconocimiento póstumo que se le hizo a Minerva Mirabal al reconocérsele ese exequatur que ella ganó y que el Estado Dominicano le arrebató en su momento. Me parece, como dirían los gringos, justicia poética, el hecho de que sea el mismo Estado Dominicano, sí, 60 años después, pero como quiera es válido, que les reconozca ese exequatur que ganó. Hablamos un poco sobre el teletrabajo, las distintas resoluciones que se han creado y las características en común que tienen. Hablamos también sobre diversas leyes que todavía faltan por ser votadas y que esperemos que nuestro Congreso Nacional eventualmente les ponga caso. Y les hablé un poco sobre algunos de las normativas que están pendientes. Y en último término, nosotros hablamos sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y a ellos señalé el deber, no legal, porque legalmente no están obligados a nada, más que a recibir ese dinero, pero sí ético, moral, quizá como un gesto de desprendimiento, de empatía ante el sufrimiento del pueblo, que ellos se desprendan, no del 50% como algunos partidos han dicho,
sino del 75%. Sobre todo señalando porque el 2021 no es un año electoral. Entonces, puede ser un gesto que los mismos correligionarios de esos partidos, que ahora mismo quizá tengan un pariente enfermo o están pasando necesidad porque han perdido un trabajo o porque simplemente están pasando hambre, pueden de alguna manera beneficiarse de los planes que se hagan con ese dinero. Pero ya eso lo decidirán los que toman decisiones en este país. En este caso, las autoridades, los partidos políticos y otros sectores. No deseo despedirme sin antes agradecer a los que me han acompañado el día de hoy. Esto se va a repetir cada 2 semanas. Les recuerdo también que tenemos el podcast Pensamientos y Disquisiciones. Deseo agradecer de todo corazón a los que de una manera u otra han estado desde el inicio de esta iniciativa, cuando empezó esta pandemia en marzo. A los que se han unido hace poco también les agradezco. Y a todos, gracias por creer en este lindo proyecto, a este lindo y loco proyecto de todos los viernes traer un poquito más de curiosidad judicial y legislativa a cada uno de sus hogares y a cada una de sus pantallas. Muchas gracias. Nos veremos en 2 semanas y que pasen un muy feliz fin de semana.